¿Dónde está ese Maverick que acabó con toda la unidad Gamma? Sí, yo también quiero hablarte de algo. Si alguna vez yo me llego a convertir en un Maverick, ¿qué harías? El mundo no está listo para ti. Y eso es lo mejor. ¿Qué tal, familia de Pulse Star? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un nuevo análisis resumen del último directo de JKB Games en la plataforma de Twitch del fangame Mega Man X Corrupted, el cual duró 12 horas, y felicidades a JKB Games y a su equipo de trabajo por haber durado tanto. La forma de este video es un poco distinta, ya que hacer un video como más express, más resumido, porque a pesar de que duró 12 horas, realmente esto se puede resumir muy bien de la siguiente manera. Y es que lo primero que nos mostró JKB Games al empezar este directo fue el Skills Menu, el árbol de habilidades que posee X. Ya como puedes ver en la imagen, lo primero que podemos ver en el menú de Skills es a X en el centro, dividido por las habilidades que va a tener tanto en el casco, como en el buster, en el pecho y en las botas. Asimismo podemos ver que también podremos mejorar las habilidades, el rango o cantidad de ataques que posea X. Podemos ver los 8 ataques que están ahí, 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Repasando las habilidades que podremos desbloquear para la cabeza de X, podemos encontrar el primero, que es el equilibrador de energía, el cual iguala las ganancias cuando usamos el buster. Déjame explicarte algo rápido, y es que aquí este juego va a contar con un nivel, o sea rango, o sea que cuando estés jugando vas a subir de nivel. Asimismo, a la par del nombre de la habilidad encontrarás un requerimiento de nivel, el cual es necesario tener ese nivel como mínimo o más para poder adquirir esta habilidad. El nivel que tú posees se encuentra en la esquina superior izquierda. En la esquina donde dice costo es prácticamente lo que te va a costar. Sí, estas habilidades hay que comprarlas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero descuida, no es con dinero real, obviamente. Va a ser con los Skill Points, SP o ACE, como lo quieras decir, el cual aparecerá en la esquina superior derecha, que es en la cantidad que tú posees. Así que prácticamente ya nos dieron como 50.000 motivos más para pasarnos jugando toda la pinche tarde y noche este videojuego. Encontramos otra habilidad, la cual está repetida 4 veces, el cual es el aumento en arma, que requiere un nivel 10 como mínimo para adquirirlo. Su costo es de 6 Skill Points y aumenta los límites de munición de armas especiales. Seguido del convertidor W, el cual prácticamente hace que cuando tú agarres los ítems que aumentan tu nivel de munición, se conviertan en ítems que puedan recargar tu subtanque, esto si la barra de munición está llena. Su costo será de 9 HP y el nivel requerido para adquirirla es de nivel 20. Pasamos a la parte del pecho y podemos encontrar la carga de regeneración, la cual es requerido un nivel 1 y su costo será de 1 HP, el cual reduce la penalización de la energía de carga. Encontramos también carga rápida, el cual disminuye el tiempo de carga. El requerimiento es nivel 5 y gastar 3 HP. Asimismo, como la misma habilidad pero más potente, encontramos la hipercarga, la cual tienes que ser nivel 10 y tienes que gastar 5 HP. Encontramos el D-Converter, el cual recarga la energía del buster en los hits. Tienes que ser de nivel 5 para adquirirlo y gastar 2 HP. Encontramos carga de regeneración plus, el cual tienes que ser nivel 20 y tienes que gastar 9 HP. Elimina la penalización de regeneración de energía de carga. También está el amortiguador de choque, el cual tienes que ser de nivel 10 y tienes que gastar 4 HP, el cual anula el retroceso al momento en el que te lastiman. En la parte de los brazos o el buster prácticamente podemos encontrar como primer ítem el aumento de energía,
tienes que ser de nivel 1 y tienes que gastar un HP, el cual aumenta la capacidad de energía del X-Buster. El disparo rápido, nivel 1 y un costo de 3 HP, aumenta la velocidad de disparo del Buster. Rapid Fire 4, aumenta el recuento de disparos del Buster en pantalla, el cual tiene un costo de 4 HP y su nivel requerido es 5. El Rapid Fire 5, el cual es una mejora del anterior y su requerimiento es nivel 10 y un costo de 6 HP. Encontramos el Buster Plus, el cual tienes que ser nivel 1 y gastar 3 HP para adquirirlo. Mejora el disparo de carga a nivel 2. Super Buster, el cual mejora el disparo de nivel de carga a nivel 3. Tienes que ser de nivel 10 y gastar 13 HP. Ráfaga de disparos, aumenta la velocidad de disparos del Buster. Tienes que ser de nivel 10 y gastar 5 HP. Por último encontramos el anulador de costo. Los disparos básicos del Buster no consumen energía. Tienes que ser nivel 20 y gastar 15 HP. En el último apartado, el cual son las piernas, o a mí me gusta decirle botas, encontramos el Hyper Dash, el cual aumenta la distancia del dash en el suelo. Tienes que ser nivel 1 y su costo requerido es de 3 HP. La habilidad Escalador, tienes que ser nivel 1, el costo es de 2 HP, el cual aumenta la velocidad de subida en las escaleras. El Hyper Dash Plus, o Plus como le quieras decir, el cual tienes que ser nivel 10 y un costo de 5 HP. Aumenta la distancia del dash en el aire. Y por último tenemos el Dash de Salto, tienes que ser nivel 20 y gastar 15 HP. El Dash del salto no consume movimiento de aire. Debo comentarte una cosa, hay que analizar esto de las ramificaciones azules y las ramificaciones amarillas. Pues prácticamente como nos estuvo enseñando JKB Games, en las ramificaciones podrás ir comprando y adquiriendo nuevas habilidades, con el fin de completar las ramificaciones. Las partes amarillas significan las partes que estás comprando, que estás adquiriendo. Las azules son las que ya has adquirido, las que ya has comprado. Al final te preguntas si quieres completar la compra. La primera es donde le das que no y lo que habías seleccionado anteriormente se queda ahí guardado. Y la segunda forma es cuando le das que no y después se resetea todo. No sé cuál es la diferencia para hacer estos dos procedimientos, me imagino que con algún botón. Por último les dejo este resumen de este gran dibujo que se estuvo realizando de la Hydra Armor de X. Buenas familia, voy a tirarme los saludos bien candentes. Buenas Phil Cortés, qué bueno que te gusten, saludos ricolinos. Hola Chins Minami, gracias, saludos sensuales. ¿Qué tal Dolores Guillén? Espero te la pases súper bien. Claro que yes, Matitas XD2, saludos excitantes. Buenas mujer, saludos ardientes. Realmente está muy genial. Y bueno, espero que realmente te haya gustado este video. Ha sido uno de los más largos, pero al mismo tiempo se pudo resumir muy bien, por lo que nos enseñaron al inicio. El resto fueron modificaciones, arreglos, debugs y probando una que otra habilidad de los ataques especiales de X. Recuerda que mi canal trae las últimas novedades y actualizaciones de algunos de los fangames más queridos y aclamados por la comunidad de Mega Man. Y también subo contenido muy variado de este mismo universo, por lo que si te gusta esta clase de contenido, te invito a que te suscribas, a que le des like, comentes y compartas. Te ha hablado Gabriel de Pulsastar. Hasta la próxima. Chao. Entonces dime, ¿cuáles son tus últimas palabras?